Mi esposo me abandonó a mí y a mis hijos por su novia en línea. Después de 8 años ha regresado, diciendo que tiene una propuesta para mí. Yo, una mujer de 40 años, me siento confundida por una decisión reciente que tomé respecto a mi familia y me gustaría saber la opinión de todos. Para empezar, mi vida dio un vuelco hace 8 años cuando mi esposo Miguel anunció de repente que me dejaba a mí y a los niños. Había conocido a una chica atractiva en línea y se había enamorado de ella. Su decisión salió de la nada y me dejó devastada. Miguel había estado actuando distante y extraño durante semanas antes de la revelación, pero yo lo había descartado como estrés relacionado con el trabajo. Habíamos estado casados por más de una década y nos habíamos apoyado mutuamente en las buenas y en las malas. Lo había conocido durante la mitad de mi vida y habíamos construido una familia juntos. La posibilidad de una infidelidad nunca había cruzado por mi mente. Una noche, Miguel finalmente confesó que había conocido a alguien. Esas palabras rompieron mi corazón. Dijo de repente que la mujer se llamaba Sofía y que era la mujer más atractiva que jamás había visto. Había estado hablando con ella durante los últimos 3 meses y habían formado una conexión que le hizo darse cuenta de que estaba infeliz en nuestro matrimonio. Cada palabra que decía me cortaba como un cuchillo y sentía una mezcla de ira y desesperación arremolinándose en mi estómago. Continuó asegurándome que aún nos amaba, pero no podía negar sus sentimientos por Sofía. Insistió en que necesitaba conocerla en persona para ver si eso iba a llevar a alguna parte. Me abrumó un torbellino de emociones, incapaz de entender qué estaba pasando, y sentía como si las paredes de nuestro hogar se cerraran sobre mí. Mi voz temblaba mientras le preguntaba si nos estaba dejando a mí y a los niños por esta mujer. Él asintió lentamente, diciendo que, aunque no esperaba que lo entendiera, necesitaba hacer esto por sí mismo. Había pensado mucho en ello y se iba a ir a conocerla y comenzar una nueva vida. Me dijo que estaba listo para apoyarnos financieramente lo más que pudiera, pero necesitaba seguir su corazón y conocer al amor de su vida. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Simplemente no podía creer que mi esposo me estuviera dejando a mí y a nuestros hijos por alguien que nunca había conocido en persona. Mi primer instinto fue gritar, suplicar, hacer cualquier cosa para que se quedara, pero miré su rostro y supe que ya había tomado su decisión y no había vuelta atrás. Miguel se mudó la semana siguiente, dejándome a mí para explicarle a nuestros hijos que su padre no iba a volver. Valeria, de 9 años, tenía 1000 preguntas, pero yo no tenía respuestas. Santiago, que entonces tenía solo 4 años, no podía comprender completamente la magnitud de la situación y se aferraba a mí como si supiera que algo estaba terriblemente mal. Me sentía entumecida y destrozada durante este tiempo, y mis hijos fueron lo único que me impidió hundirme en mi tristeza. Cuando le conté por primera vez a mi familia sobre Miguel, tuvieron la misma reacción que yo, simplemente no podían entender por qué demonios mi esposo de tantos años haría algo como esto. Mis padres querían que lo persiguiera legalmente, pero en ese momento de mi vida no tenía mucho con qué seguir y aún creía que mi esposo volvería con nosotros. Los padres de Miguel parecían completamente indefensos y destrozados cuando descubrieron que su hijo nos había dejado. Lo llamaron varias veces, suplicándole que regresara con nosotros, pero él les contó la misma historia. Eventualmente, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Me quedé para recoger los pedazos, tanto por mi bien como por el de los niños. Nuestra familia y amigos se reunieron a nuestro alrededor, ofreciendo apoyo y un hombro en el que apoyarme. Me concentré en encontrar un trabajo para poder proporcionar un entorno estable para Valeria y Santiago, pero el dolor de la traición de mi esposo persistía. Durante este tiempo, los padres de Miguel me ayudaron mucho ofreciendo ayuda financiera y cuidando a los niños si alguna vez necesitaba un descanso. Han pasado 8 años desde entonces y la presencia de Miguel en nuestras vidas se ha reducido a nada más que un recuerdo lejano. Solía enviarnos dinero periódicamente, pero aparte de eso, nunca me contactó a mí ni a los niños. Prácticamente me he convertido en una madre soltera con el paso de los años, trabajando incansablemente para mantener a mis hijos y darles el amor y la atención que merecen. Aunque Valeria ocasionalmente recordaba a su padre, eventualmente dejó de intentar contactarlo y aprendió a no mencionarlo. En contraste, el recuerdo de Santiago era mucho más vago, por lo que nunca lo mencionaba. Ambos han crecido para convertirse en individuos notables a pesar del dolor de perder a su padre. Recientemente, el padre de Miguel falleció inesperadamente y todos asistimos a su funeral. Más tarde, el abogado de su familia nos informó que quería hablar conmigo respecto a su testamento.
El abogado explicó que el padre de Miguel había dejado algo de dinero para sus nietos. Aunque no era una cantidad sustancial, podría ayudar a cubrir los gastos universitarios de mis hijos. Me senté con mis hijos y compartí la noticia de que ya no tendrían que preocuparse por los gastos universitarios. Sus rostros se iluminaron de alegría y presenciar su felicidad fue realmente reconfortante. Sentí como si se hubiera levantado un peso, sabiendo que teníamos una preocupación menos en nuestro plato. Después de un largo periodo de incertidumbre, finalmente sentía que todo estaba encajando en nuestras vidas. La semana pasada recibí una llamada de un número desconocido. Para mi sorpresa, era Miguel al otro lado de la línea. Hubo una avalancha de emociones contradictorias y me quedé sin palabras al escuchar su voz después de 8 años. Dudó antes de decirme que quería reunirse conmigo urgentemente. Estaba confundida, así que le pedí que aclarara. Admitió que quería discutir una oferta conmigo y seguía suplicándome que tenía que verme. No podía entender por qué me estaba llamando ahora después de tantos años, cuando no se había molestado en contactarme antes. Sus súplicas repetidas eran difíciles de ignorar, así que tomé un momento para ordenar mis pensamientos y finalmente accedí a reunirme con él sola, aunque con cautela. Se fijó el encuentro y decidimos encontrarnos en una cafetería cerca de mi oficina. Al colgar la llamada, un torbellino de preguntas e incertidumbre llenó mi mente, dejándome ansiosa por encontrarme con él después de 6 años. Decidí no decirle nada a mis hijos hasta después de reunirme con él para ver cuál era la oferta de la que seguía hablando. Los días previos a nuestra reunión programada fueron una montaña rusa de emociones. No podía evitar repetir el pasado en mi mente, recordando el dolor de la partida repentina de Miguel, las luchas de criar a nuestros hijos sola y los años de intentar aceptar su abandono. El día de nuestra reunión, llegué temprano, sorbiendo nerviosamente mi café mientras esperaba a Miguel. No pasó mucho tiempo antes de que entrara, acercándose a mí con una mezcla de vacilación y determinación. Noté que parecía mayor, desgastado y de alguna manera diferente del hombre con el que me había casado. Nuestro intercambio inicial estuvo lleno de silencios incómodos y palabras tentativas. Evitamos el elefante en la habitación, enfocándonos en cambio en saludos corteses y en ponernos al día sobre los años que habían pasado. Era como si fuéramos dos extraños intentando navegar por los restos de una vida pasada. Eventualmente, Miguel reunió el valor y comenzó a explicar la razón de su repentina reaparición en nuestras vidas. Habló sobre cómo Sofía no resultó ser la mujer que él pensaba que era. Resulta que ella también era madre soltera, pero nunca le había revelado la verdad hasta que él nos dejó y estaba frente a su puerta. Su relación enfrentó numerosos desafíos, principalmente derivados de su adicción al juego, lo que la llevó a despilfarrar todo su dinero. Discutían frecuentemente, pero Miguel había elegido quedarse con ella, reacio a renunciar a alguien más otra vez. Sin embargo, cuando su padre falleció recientemente, se dio cuenta de lo corta que era la vida para permanecer en una situación infeliz todos los días. Habló sobre cuánto extrañaba a todos aquí y estaba decepcionado con las decisiones que había tomado hace 8 años. Miguel continuó diciendo que había pensado varias veces a lo largo de los años en volver con nosotros, pero no tenía la fuerza para enfrentarnos. Luego reveló que su padre le había dejado la casa del lago, que era esta enorme propiedad donde solíamos ir de vacaciones antes de que Miguel nos dejara. Me dijo que quería vender la casa, lo que le permitiría estar asegurado por el resto de su vida. Asentí en silencio, escuchándolo. Luego Miguel lanzó una bomba, propuso que quería volver con nosotros y darle a nuestros hijos una vida lujosa. Me aseguró que nunca tendría que trabajar de nuevo en mi vida si lo aceptaba de vuelta en nuestras vidas. Lo miré con incredulidad mientras me aseguraba que podíamos vivir el resto de nuestras vidas sin preocuparnos por el dinero. Básicamente, Miguel quería que nos reconciliáramos y le diéramos a nuestra familia una segunda oportunidad usando la herencia para construir una vida mejor juntos. Consideré cuidadosamente las palabras de Miguel, entendiendo los beneficios potenciales que la herencia podría traer a nuestra familia. Sin embargo, era imposible olvidar todos los años que había estado ausente, dejándome a mí para cuidar de nuestros hijos. Por mucho que la idea de la seguridad financiera me atrajera, no podía ignorar el dolor y la ira que se habían acumulado durante los años de su abandono. Así que le dije firmemente que, aunque apreciaba la oferta, simplemente no podía olvidar los últimos 8 años. Le dije que había estado criando a los niños sola mientras manejaba el trabajo, y aunque no teníamos todo ahora, sí teníamos una vida estable. Le dije que no podía arriesgarme a ponerme a mí y a mis hijos a través del dolor otra vez.
Quería protegerlos y no estaba segura de poder confiar en que no nos dejaría de nuevo. Miguel seguía suplicándome que reconsiderara, sus ojos llenos de desesperación, pero sabía que si lo dejaba volver a nuestras vidas, estaría tomando un gran riesgo con la estabilidad de nuestra familia. Mi corazón dolía un poco al pensar en rechazar su oferta, especialmente considerando el alivio financiero que podría traer, pero no podía pasar por alto las cicatrices emocionales que había dejado atrás. Desde mi reunión con Miguel, mis padres han estado pidiéndome que reconsidere mi decisión de rechazar su oferta. Siguen diciéndome que después de lo que nos ha hecho pasar, lo menos que podía hacer ahora era proporcionarme a mí y a nuestros hijos una vida mejor, libre de preocupaciones y limitaciones financieras. Mis padres siguen argumentando que las personas pueden cambiar y tal vez Miguel ha reconocido sus errores y realmente quiere reconstruir nuestra familia. Piensan que estoy siendo egoísta y quieren que ponga la comodidad de mis hijos por encima de mi corazón roto. He pasado muchas noches sin dormir luchando con mi elección. No he podido decidirme a contarle a mis hijos sobre el regreso de Miguel. Me preocupa cómo reaccionarán a la noticia y cómo procesarán la idea de que su padre vuelva a entrar en sus vidas después de 8 años de ausencia. He estado cuestionando mi propio juicio, dividida entre los beneficios potenciales de aceptar la oferta de Miguel y los recuerdos de nuestro doloroso pasado. Así que, Edith, ¿soy yo la mala por rechazar la oferta de Miguel y posiblemente mantener a mis hijos y a nosotros de una vida mejor? Actualización 1. En solo unos días recibí miles de comentarios y mensajes de personas. Me alegra que la mayoría de ustedes no piensen que soy la mala. Escuché los consejos de todos y decidí que era hora de tener una conversación abierta con mis hijos sobre Miguel. Lo último que quería era que reapareciera en sus vidas tomándolos por sorpresa de repente. Hoy me senté con Valeria y Santiago después de la cena para poder abordar el tema con ellos con suavidad. Comencé a contarles sobre la reaparición inesperada de su padre y su oferta de volver a nuestras vidas. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y confusión mientras intentaban entender lo que estaba diciendo. Cuando les dije que había heredado la casa del lago y quería venderla para ayudarnos financieramente, sus reacciones variaron. Valeria, ahora de 17 años, mostró una gama de emociones desde enojo hasta conmoción. Estaba tan confundida como yo y no podía entender por qué Miguel quería regresar con nosotros después de tantos años. Aunque recordaba a su padre y a veces lo extrañaba, también recordaba el dolor que había sentido en su ausencia. Dijo que había extrañado tener una figura paterna en su vida inicialmente, pero eventualmente aprendió a vivir sin él y ya no lo quería más. Santiago, que ahora tiene 12 años, nos dijo que no recordaba a Miguel en absoluto, así que no le importaba mucho que hubiera rechazado la oferta. Luchaba por comprender todas las implicaciones de esta situación. Les dije francamente que lo que ellos decidieran pasaría, ya que respetaba sus opiniones y emociones. Valeria expresó que no tenía absolutamente ningún deseo de conocerlo y Santiago estuvo de acuerdo, diciendo que estaba contento con cómo estaban las cosas. Me di cuenta de que, aunque la idea de potencialmente reparar nuestra familia era tentadora, las cicatrices del pasado eran profundas y el bienestar de mis hijos era primordial en mi mente. Sabía que había tomado la decisión correcta al alejarme de Miguel ese día en la cafetería. Después de esto, planeo hablar con mis padres sobre el próximo curso de acción. Contrario a la opinión popular, nunca planeé quedarme casada con Miguel, pero él se fue antes de que pudiéramos proceder con un divorcio. No tenía los recursos para enfrentarlo entonces, pero desde entonces me he dado cuenta de que no tiene sentido seguir casada con este hombre. Actualización 2. Las llamadas implacables de Miguel se habían vuelto cada vez más desesperadas durante las últimas semanas, y no importa cuánto le explicara que no lo quería de vuelta, él seguía llamando. Me sentía acorralada y emocionalmente agotada por sus constantes intentos de contactarme. Estaba preocupada de que pudiera aparecer de repente en mi lugar de trabajo o visitar a los niños en la escuela, por lo que decidí que era hora de contactar a su madre. Ella estaba al tanto de su regreso y parecía la única persona que podía ayudarme a entender sus motivaciones y lidiar con su persecución implacable. Me reuní con ella para informarle de mi decisión de terminar las cosas con él legalmente y para expresar mi molestia con sus constantes llamadas. Fue durante esta conversación que su madre reveló la verdadera razón detrás de su persistencia. Explicó que el padre de Miguel había añadido una cláusula ingeniosamente diseñada al legarle la casa del lago: él podría convertirse en el dueño de la casa solo si regresaba con nuestra familia para solidificar su reclamo sobre la casa. Yo también tenía que firmar los papeles. Esta revelación me dejó conmocionada y desanimada.
Finalmente entendí por qué había estado persiguiéndome durante varias semanas. La razón principal por la que me estaba contactando no era por un deseo genuino de reconciliarse o enmendarse conmigo, sino para asegurar la propiedad de la casa. Toda la situación se sentía como una cruel manipulación de emociones y necesitaba considerar mis próximos pasos cuidadosamente. Después de descubrir las verdaderas intenciones de Miguel, me di cuenta de que era hora de actuar. No quería seguir en una relación impulsada por manipulación y secretos. He comenzado a buscar un abogado mientras escribo esto que pueda ayudarme a preparar los procedimientos de divorcio de inmediato. También he hablado con mis padres, quienes lamentan haberme dicho que reconsiderara su oferta. Ahora entienden que no ha cambiado con los años y apoyan mi decisión de avanzar con el divorcio. Lamentan haberme dicho que lo escuchara y ahora saben que es lo correcto alejarse de él. He bloqueado a Miguel por ahora para que no pueda molestarme más. Planeo verlo directamente cuando le entregue los papeles del divorcio. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y finalmente puedo dar una actualización feliz. Como mencioné, iba a entregarle a Miguel los papeles del divorcio, así que lo contacté con el pretexto de reunirme con él. Inmediatamente aceptó. Valeria y Santiago expresaron el deseo de conocer a su padre una última vez. Tenían muchas preguntas y sentía que era esencial para ellos tener algo de cierre a pesar del dolor del pasado. Organizamos una reunión en un lugar neutral, un parque local donde habíamos pasado muchos momentos felices en familia antes de la partida de Miguel. Los ojos de Valeria estaban llenos de una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras miraba a su padre, mientras que Santiago se aferraba a mi lado incómodamente. Comencé diciéndole que ahora sabía cuál era su verdadero motivo detrás de contactarnos después de tanto tiempo. Miguel protestó diciendo que no era solo la cláusula en el testamento de su padre lo que lo impulsó, sino que genuinamente quería que le diéramos una segunda oportunidad. Sacudí la cabeza con incredulidad, sabiendo que no podía confiar en otra palabra que saliera de la boca de este hombre. Le dije que habíamos terminado y que lo menos que podía hacer era darle a nuestros hijos algo de cierre respondiendo a sus preguntas. Él asintió solemnemente. Valeria comenzó preguntándole si dejarlos por otra mujer había valido la pena. Miguel miró hacia abajo avergonzado mientras respondía que estaba perdido y había cometido un error terrible. Santiago, con un enfoque más directo, le preguntó si encontrar su felicidad era más importante que dejar a sus hijos con su esposa. Miguel respiró profundamente antes de responder que no estaba pensando con claridad en ese momento y admitió que estaba equivocado al dejarnos. Mis hijos, perceptivos y fuertes, no estaban satisfechos solo con esas respuestas. Miguel intentó justificar su aventura diciendo que fue su crisis de mediana edad. Mientras la conversación continuaba, Miguel compartió detalles dolorosos de su vida con Sofía, las luchas que enfrentaron y la realización de que había estado persiguiendo una ilusión. Valeria y Santiago escucharon atentamente, aunque dudo que le creyeran. Le preguntaron por qué nunca se había mantenido en contacto y si realmente se arrepentía de habernos dejado. Podía sentir el dolor en la voz de mis hijos. Miguel admitió que había estado abrumado por su propia culpa y no sabía cómo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Reiteró que quería que volviéramos a estar completos y que ahora podía proporcionarnos una vida lujosa. Mientras miraba a los ojos de mis hijos, sabía que la decisión era clara. No le creían, al igual que yo, y no permitirían que Miguel volviera a entrar en nuestras vidas ofreciendo dinero como una solución rápida para el daño que había causado. Era una cuestión de principios, de defender la fuerza y la resiliencia que mis hijos y yo habíamos mostrado durante los últimos 8 años en su ausencia. Decidida, le dije que nos habíamos movido adelante sin él y que no lo necesitábamos a él ni a su dinero. Le entregué los papeles del divorcio mientras los miraba con una mezcla de remordimiento y decepción. Me suplicó que genuinamente quería compensar esos años, pero yo estaba resuelta en mi decisión. Luego ofreció dividir las ganancias de la venta de la casa del lago conmigo, diciéndome que de esta manera ambos podríamos beneficiarnos. Valeria habló diciendo que no necesitábamos su dinero de caridad y Santiago asintió en acuerdo, añadiendo que teníamos lo que necesitábamos para estar felices. En este punto, supongo que Miguel finalmente se dio cuenta del enorme error que había cometido y comenzó a llorar. Siguió disculpándose con los niños, diciendo que había cometido un error terrible al dejarnos y entendía que nunca podríamos perdonarlo. Ese día, mientras me alejaba del parque de la mano con Valeria y Santiago, finalmente me sentí libre. Nunca se me había ocurrido la carga que había llevado silenciosamente por el bien de mis hijos.
Se sentía bien ver a mis hijos defenderme y respaldarme. Nuestro divorcio procederá como he decidido. Sé que va a tomar un tiempo antes de que esté libre de él legalmente, pero mientras tanto, planeo tomarme un tiempo libre para poder pasar tiempo con mis hijos. Planeo llevarlos a Disneyland, un viaje que hemos estado esperando por mucho tiempo. Quiero crear recuerdos hermosos con mis hijos llenos de risas y alegría para ayudar a compensar los recuerdos dolorosos del pasado. Sé que mientras nos tengamos el uno al otro, podemos enfrentar lo que el futuro nos depare con fuerza y resiliencia. A pesar de los desafíos y el torbellino emocional que hemos enfrentado, mis hijos y yo estamos en un camino hacia la sanación y la creación de una nueva vida estable y honesta. Este capítulo está lejos de terminar, pero vamos a escribir nuestra propia historia de ahora en adelante y estoy decidida a asegurarme de que sea una llena de amor, confianza y crecimiento. Actualización 4. Desde mi última actualización, tengo algunas noticias emocionantes para compartir. Fui promovida en el trabajo y se siente como un gran logro. Me tomó mucho tiempo llegar a esta posición, pero finalmente estoy ganando un ingreso cómodo que me permite proporcionar aún más para mi familia. La promoción no solo trae seguridad financiera, sino también la satisfacción de saber que mi arduo trabajo y dedicación han valido la pena al final. Las cosas van bien con los procedimientos de divorcio. He contratado a un excelente abogado que, después de descubrir la historia entre mi esposo y yo, está seguro de que será un divorcio sin complicaciones. Aunque no sea un proceso simple, es necesario para nuestro cierre y un nuevo comienzo. Mi familia y amigos han estado a mi lado durante todo este tiempo, brindándome apoyo. Ahora que estoy ganando más que suficiente, planeo enviar a mis hijos a terapia. Entiendo que mis hijos podrían tener problemas de abandono para que puedan procesar mejor sus emociones y trabajar en cualquier problema persistente. He estado investigando terapeutas con experiencia en tratar estos problemas y he encontrado una terapeuta compasiva y experimentada que se especializa en ayudar a niños y familias a navegar por emociones complejas. Mientras tanto, como madre, creo en promover la exploración de los intereses de mis hijos además de los estudios. Mi hija Valeria tiene un talento notable para el arte y pasa horas creando pinturas hermosas que adornan nuestro hogar. Mi hijo Santiago siempre ha tenido un talento natural para el fútbol y pasamos nuestros fines de semana asistiendo a sus partidos y animándolo. Estoy orgullosa de ver a mis hijos prosperar en sus vidas. Con respecto a Miguel, no hemos estado en contacto y creo que es mejor mantenerlo así. Como muchos de ustedes asumieron correctamente, su pareja de la aventura, Sofía, me contactó inesperadamente un día. El mensaje no fue una disculpa como uno podría esperar, siendo que ella fue la otra mujer, sino más bien enojo y resentimiento hacia mí por supuestamente alejar a Miguel de ella. Me culpó por la ruptura de su relación y me acusó de ser la razón de su partida. En sus mensajes, Sofía arremetió, llamándome nombres y haciendo acusaciones hirientes. Cuestionó mis motivos y afirmó que había manipulado a Miguel para que regresara con nuestra familia. Los mensajes eran agresivos e inquietantes y no pude evitar sentirme abrumada por la intensidad de su enojo. No podía creer que esta mujer tuviera la audacia de estar enojada conmigo cuando ella fue la razón detrás de la ruptura de mi familia hace 8 años. Le respondí diciendo que no tenía ningún deseo de estar con Miguel y que estaba en proceso de obtener un divorcio. Le recordé el dolor y la confusión que mi familia había pasado cuando Miguel nos dejó por ella y le dije que no tenía derecho a contactarme. Enfaticé cómo nuestras vidas habían sido puestas patas arriba todos esos años atrás y cómo mis hijos habían sufrido como resultado. Dejé claro que nunca lo quise de vuelta y que si necesitaba culpar a alguien, debería culparse a sí misma y a su adicción al juego. La bloqueé después de enviarle el mensaje y espero que no intente contactarme más. No quiero que ella arruine la vida pacífica que mis hijos y yo hemos construido. En cuanto a la madre de Miguel, hablo con ella a veces ya que siempre ha sido amable conmigo. Ha expresado sus arrepentimientos sobre cómo han resultado las cosas y quiere que haga lo que sea necesario para estar feliz. Curiosamente, su madre también reveló que debido a mi decisión de no reconciliarme con Miguel, la Casa del Lago no irá a él como su padre había pretendido. Esta revelación fue inesperada, aunque también se sintió merecida. Las decisiones egoístas de este hombre no solo destrozaron a nuestra familia, sino también a otra, por lo que era justo que sufriera. Era hora de avanzar y dejar el pasado atrás. Sé que va a ser un viaje desafiante, pero el proceso de sanación está bien encaminado. Mis hijos están creciendo y prosperando, y nuestro futuro se ve más brillante con cada día que pasa.